Hola familia de la fe, Iglesia del Señor, donde quiera que usted esté en esta hora. Jorge Oscar Sánchez le extiendo la más cordial de las bienvenidas a este encuentro en la presencia del Señor, a esta nueva conferencia destinada a los ministros, a los pastores, a quienes servimos a Dios pastoreando el rebaño de esa iglesia que Él compró con su sangre. Por lo tanto, me alegro de darle la bienvenida, saber que nos está mirando, y es mi oración que este tiempo que vamos a compartir juntos alrededor de la palabra del Señor sea para su bendición y que le ayude a ser un ministro más efectivo del Señor Jesucristo. Hace un tiempo comenzamos esta serie de estudios titulada Conferencias para Ministros. Son temas que en los últimos 20 años he compartido en diferentes congresos, seminarios, donde se me dio la oportunidad de hablar a los que son guías del pueblo de Dios. Y como no fueron grabados, entonces decidí que los grabáramos aquí en nuestra casa, de manera que ustedes pudieran tener el beneficio de lo que compartimos. Mi tema para este día es cómo ganar el respeto de su congregación. Y les invito a volverse al párrafo que ven en la pantalla, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 16. No lo voy a leer ahora, lo vamos a ir leyendo a medida que lo exponemos. La tarea más difícil del mundo. Con ese título, uno de los ancianos de nuestra iglesia en Canadá escribió un artículo para la revista que se difundía en todo el país de nuestra denominación. ¿Cuál sería esa profesión? Corredor de automóviles. Piloto de aviación, paracaidista, presidente de una nación. No. Don George Gerson, que fue el autor, estaba pensando en el trabajo que tiene que asumir un pastor cristiano al frente de una congregación. Y realmente tenía razón. Ser llamado por Dios a pastorear su iglesia es un llamado a una responsabilidad enorme, porque como Pablo dice, la iglesia es la que Cristo ganó con su sangre, por lo tanto es un llamado de gran responsabilidad. Pero también es el llamado a las grandes posibilidades, a ser el canal de Dios para que pueda bendecir a su pueblo. Pero ciertamente no es un trabajo simple o sencillo. Tiene entretejidas 1.000.000 de dinámicas. El pastor tiene que predicar el domingo y tiene que ser un erudito al enseñar. Tiene que saber de presupuesto, tiene que, si le toca construir un edificio, tiene que saber aconsejar a las personas, consolar a los enlutados, dar una palabra de aliento a los alegres. Tiene que hacer consejería para los chicos que se están por casar, tratar de sanar las heridas de aquellos que se están por divorciar. Ustedes se dan cuenta, la lista de dinámicas que hay son enormes y las expectativas que hay para aquellos que servimos a Dios son... Creo que este es el error más grande que comete la gente, y es pensar que el pastor es Dios. No, momentito. Nosotros somos apenas siervos que proclamamos el mensaje porque Dios nos llamó y nos ungió con su poder y su gracia. Pero yo soy Jorge Oscar Sánchez, con pies de barro. Yo tengo mis limitaciones, mis errores, mis pecados, a pesar de que hace tantos años que sirvo al Señor. Por lo tanto, qué difícil, ¿no? Es por eso que tantas veces hay personas que después de un tiempo se desalientan y cuelgan los guantes y tiran la toalla. Si usted está en ese punto,
hoy quiero alentar el corazón suyo. Y es decirle que mientras trepar el Everest de rodillas es costoso y difícil, sin embargo hay esperanza. Hoy quiero compartir con ustedes lo que Pablo le enseñó a Timoteo a la luz de la tarea impresionantemente difícil que tenía que hacer. ¿Cuál era la situación? Bueno, cuando ustedes y yo abrimos la carta de primera de Timoteo, encontramos una situación que Pablo lamentablemente había profetizado que podía llegar a ocurrir y ocurrió. Vean ustedes lo que un día dijo a los ancianos, a los líderes de la congregación en Éfeso. Pablo había sido el fundador de esa iglesia. Dios lo utilizó con milagros portentosos, se desalojó el poder de las tinieblas. Aquella gente que practicaba la brujería y quemaron la cantidad de 50.000 libros, no sé la fortuna que era eso. A esa gente salida del ocultismo, con esa materia prima tan deficiente, se formó la iglesia de Éfeso. Allí fue el lugar donde Pablo pasó más tiempo enseñando a los discípulos, estuvo 3 años. Pero llegó el momento que se tuvo que ir. ¿Y qué leemos en Hechos capítulo 20? Desde el puerto de Mileto les llamó a que vengan y les dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades con el objetivo de arrastrar a los discípulos para que les sigan. ¿Qué tal? Aquí Pablo ve un doble peligro. El primero es que Satanás va a intentar infiltrar a la iglesia con hombres espurios que van a traer enseñanzas falsas con el objetivo de liquidar la fe de los creyentes. Pero el otro peligro es, y este es el más insidioso, el más difícil de detectar, que tantas veces un líder dentro de la iglesia lo único que anda buscando es el aplauso, que lo alaben, tal vez está motivado por amor al dinero, tantas dinámicas, y finalmente empieza a enseñar cosas que en lugar de edificar a la gente en la fe, los alejan de Cristo y destruye la iglesia. Eso fue lo que Pablo dijo, que era un riesgo, que podía llegar a ocurrir. Y cuando dijo eso, Pablo luego, ustedes saben, le tocó ir a Jerusalén, Cesarea, Roma, comparecer con Nerón. Y desde que hizo esa profecía hasta que se escribe primera de Timoteo han pasado entre 6 y 7 años, digamos. ¿Y qué encontramos? Que ahora Pablo ha salido de su primer juicio delante de Nerón, está recorriendo las zonas de las iglesias que él plantó, llega con Timoteo a Éfeso y él debe partir, Pablo debe partir para Macedonia porque hay problemas que requieren su presencia con urgencia. Y entonces deja a Timoteo en Éfeso a cargo de una congregación que posiblemente eran miles de personas, donde se reunían, no sé, pero una cosa es cierta, tenía una tarea dificilísima por delante. Vean conmigo Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Bueno, ahí está. Vean, lo que Pablo había predecido se cumplió. Hermanos, evidentemente líderes dentro de la iglesia, estaban enseñando cosas contrarias a la verdad. Y ahora Timoteo se encuentra con la tarea que tenía que confrontar a esas personas,
desarmar todo lo que habían montado y comenzar con su vida y su predicación a dar vuelta a la ola de error y de impiedad que había entrado en la congregación. Ciertamente una tarea difícil. Y Timoteo era un muchacho relativamente joven, posiblemente ha tenido 40, 45 años, y en la congregación hay gente mayor, que lógicamente cuando él llegó lo iban a escuchar con los frenos puestos, con una actitud crítica, le iban a medir si tenía la unción en la medida correcta y si tenía el conocimiento en el nivel adecuado. Y ustedes saben, todos los predicadores subimos al púlpito delante de una audiencia de críticos, lo cual está bien porque el Señor nos enseñó en 1 de Juan 4 que ustedes y yo tenemos que discernir los espíritus, que no nos podemos tragar el anzuelo con el primero que habla, sino que con la Biblia en la mano tenemos que ver si lo que se nos da es alimento sólido de la verdad o es todo un cuento. Bueno, esa era la tarea. Y entonces, en el capítulo 4, versículo 12, Pablo le va a enseñar a Timoteo algunas verdades tremendas. Y en este párrafo tan rico que va del 4.12 al 4.16, le va a enseñar, le va a dar 5 exhortaciones que si Timoteo las lleva a la práctica, entonces su ministerio tendrá la bendición de Dios, éxito como quiera llamarle. Es por eso que les invito a mirar este párrafo tan importante, porque en él encuentro que con esas 5 exhortaciones, ustedes y yo también que amamos a Jesús, podemos ganar el respeto de nuestra congregación y lograr que la gente a quienes ministramos salven su vida y puedan servir a Cristo en plenitud de gozo y poder. Veamos entonces. En la primera exhortación que Pablo hace, en el versículo 12, le dice a Timoteo, leo la nueva versión internacional, el texto es mejor, le dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Marque este versículo, es muy importante. Pablo es tan realista que le dice a Timoteo, Timoteo, la gente te va a evaluar, pero no por el hecho de que eres joven te tienes que sentir inferior y que no estás calificado para la tarea. Tú puedes ganarte el respeto de la iglesia. ¿Cómo? Trabajando en ti mismo, en 5 áreas en las cuales tienes que prestar atención. ¿Por qué? Porque después de todo, la fe cristiana no se enseña, aunque es muy importante enseñar, sino que principalmente es algo que se vive y que lo demuestra el líder en su conducta, en su modo de hablar, en su fe, en su amor, en su pureza. Tenía razón el apóstol Pablo. En la próxima transparencia les muestro algo que dijo Mahatma Gandhi, el líder notable de la India. Este hombre con mucha sabiduría dijo, nosotros, hablando a los líderes nacionales, debemos ser el cambio que anhelamos ver en los demás. ¿Se va a acordar? En el pastorado es exactamente igual. Yo con mi vida modelo, represento, doy a conocer en qué consiste el Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo le dice. Timoteo, el poder más grande que tú tienes para influenciar a la iglesia es tu propio ejemplo. Yo te puse a cargo. Eso te da poder y posición. Pero si vamos a ser de bendición, no depende de que yo soy el pastor ungido,
sino de que con mi vida demuestro en forma práctica y palpable en qué consiste ser un cristiano. ¿Qué significa el cristianismo? Y en este caso, fíjense la sabiduría del apóstol Pablo, porque le dice que vean en ti un ejemplo a seguir, primero en la manera de hablar. Mis hermanos, ¿cuál es el arma más poderosa para influenciar a un niño? El ejemplo de los padres. ¿Cuál es el arma más poderosa para influenciar jóvenes, mayores, todos? Nuestro propio ejemplo. La gente nos escucha con los oídos, pero mucho más nos escuchan con los ojos. Si usted es padre, le recomiendo que si quiere tener hijos ejemplares, vea muy bien qué ejemplo le da a usted. Porque ellos, aun cuando usted guarde silencio, lo están observando, lo están midiendo y van a hacer lo que usted hace o deja de hacer. En el pastorado es exactamente igual. Por eso Pablo le va a recordar a Timoteo que hay 5 grandes áreas en la cual él debe marcar el ritmo del pelotón. Él debe ser el ejemplo. ¿Cuáles son ellos? Primero, la manera de hablar. Mis hermanos, la gente que vive sin Dios tiene un lenguaje muy florido. La persona abre la boca y de su ser interior brotan cataratas. El cristiano también. Es a través de nuestro vocabulario que damos a conocer lo que llevamos en nuestra alma, en nuestra mente, cuáles son nuestras convicciones doctrinales, cuál es nuestra pasión, cómo sentimos con respecto a Dios. Por lo tanto, les recomendaría que siempre en vuestros ministerios se escuche la nota de gratitud, de agradecimiento a Dios, a todas las personas que nos ayudan a hacer el ministerio posible. La palabra de aliento sincero que todos necesitamos por los conflictos que tenemos en el diario vivir. La palabra de consolación, de alentar a los tímidos, de dar un... Entonces, lógicamente, que nuestro vocabulario revela lo que llevamos adentro. Y Pablo le dice, da tú el ejemplo de lo que significa un siervo de Dios que habla de la manera correcta. Segundo, le dice, mira tu conducta. Como les decía hace un rato, los pastores, los líderes espirituales, estamos en la vidriera del negocio todos los días. La gente nos mira, nos observa, aprenden. Pasan los años y viene y nos dice, aquel día que usted dijo tal cosa me fue de bendición. Aquel día que usted me llamó por teléfono, aquel día que... Y parece mentira, cosas que ustedes y yo ni nos damos cuenta son las que afectan la conducta de las personas. Por lo tanto, nosotros predicamos cuando estamos en el púlpito 45 minutos los domingos, pero luego predicamos toda la semana con nuestro ejemplo. ¿Cómo está nuestro ejemplo en estos días? Tercero, el apóstol le dice, debes predicar también con tu amor. La palabra que usa es ágape, esa palabra que nos habla del amor que solamente viene a nuestra vida cuando Cristo Jesús viene a nuestro ser interior y nos da el nuevo nacimiento, y entonces podemos amar con el amor con que Él nos amó a nosotros. Ya. El pastor, si has recibido el llamado de Dios, no entró en eso por él mismo, entró por amor a los demás, para buscar el bien supremo del rebaño del Señor. Y ciertamente que en esto no se desalienten por los dos extremos. En el ministerio de parte de la gente vamos a recibir las muestras de amor más hermosas. Y si me sacara el saco y la camisa y vieran todas las puñaladas que tengo ahí atrás, ustedes dirían, ¿cómo que usted está vivo todavía? Bueno, es parte del paquete. Y sin embargo, debemos proceder con respeto, con altura, con amor. Nunca tomar la iniciativa de decir algo negativo de alguien,
de buscar de hacer algo que destruya a alguien. Cuando nos atacan, tantas veces nos toca hacer el pararrayos de la iglesia. Que Dios nos dé gracia. Es parte de la escuela que ustedes y yo necesitamos para ser verdaderos ministros de Jesús. Dice Pablo además, fe. Esto es lo que un líder comunica con su mensaje, con sus actitudes. ¿Tiene fe en Dios? A mí me tocó pastorear 2 iglesias comenzando desde cero. A mí me tocó ser church planter, como dicen acá, plantador de iglesias. Llegué a Vancouver y no conocía a nadie. Con una familia en el living de nuestra casa comenzamos lo que sería 20 años de gozo y de triunfo para Cristo. Llegamos aquí a Los Ángeles, a Pasadena, a pastorear una iglesia chiquita. Y sin embargo, por la fe en Dios, los 2 ministerios crecieron, millares de gente se salvó y hoy alabamos el nombre del Señor. Pero el hombre de Dios debe tener fe de que la palabra de Dios es viva, eficaz y que no volverá vacía, sino que traerá fruto en abundancia para la gloria de Dios. Y luego le dice, da tú también el ejemplo en pureza. Eso tiene que ver con nuestras motivaciones. ¿Qué nos impulsa a la acción? Lo que llevamos adentro se manifiesta. Si lo que nos impulsa es el amor al dinero, la gente se va a dar cuenta. Si lo que nos impulsa es el amor al aplauso, la gente se va a dar cuenta. Ustedes y yo somos llamados a ser profetas, no gente que entretiene. Somos llamados a declarar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y extenderles un puente a la gente que está perdida para que vengan a la salvación y a la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué nos mueve? Es una gran pregunta. Pablo le enseña mucho a Timoteo, por ejemplo, cómo debía relacionarse con los miembros de la iglesia. Le dice, trata a los mayores como si fueran tu padre. Trata a las hermanas mayores como si fueran tu madre. A las chicas jóvenes como si fueran tus hermanas. A los muchachos como si fueran tu hermano. Tienes ricos en la congregación. No los desprecies, pero tampoco pienses que ellos son la panacea para todos tus problemas. No, necesitas su ayuda para levantar el ministerio. Pero cuidado con cruzar la línea y ser un acólito de ellos. Así que, vaya, de este versículo se dan cuenta que hay mucho más para predicar. Primera exhortación. Timoteo, sé un ejemplo de la iglesia cuando hablas, cuando caminas, cuando te relacionas con ellos, que la fe, el amor y la pureza sean la marca de tu ministerio. Segunda gran exhortación que va a hacer el apóstol Pablo, la encontramos en el próximo versículo, en el versículo 13. Y esto tiene que ver con lo que debían ser las prioridades de Timoteo cuando estuviera presidiendo en el culto de la iglesia. Como dice el apóstol, en tanto que Liego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Bueno, qué exhortación tremenda. Ustedes se dan cuenta que hay 3 cosas. En la versión del 60, que es la que más se conoce en Latinoamérica, dice, dedícate a la lectura, no dice más nada. Pero mis hermanos, el término griego que utiliza Pablo es el mismo que aparece en Lucas 4 para el relato cuando el Señor llegó a la sinagoga y abrió las Escrituras y las comenzó a leer y dijo, esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Anagnosis es el término. Lo van a encontrar en Hechos 13, cuando los misioneros Pablo y Silas llegaron ahí a Antioquía y empezaron a abrir las Escrituras delante de la sinagoga. Aquí Pablo le enfatiza 3 aspectos a Timoteo que deben tener lugar cuando la iglesia se ha congregado.
¿Qué importancia que le da Pablo a la palabra de Dios? Cuando uno piensa en aquellos años, cuando el Evangelio se plantó en el suelo de Europa, de Asia, uno dice, qué tremendo. La gente no tenía Biblias como nosotros en el día de hoy. Para saber lo que Dios quería de ellos por las Sagradas Escrituras, tenían que ir a escucharlo a la iglesia. Es por eso que el culto, nos cuentan los historiadores, tenían hasta 2 horas de lectura bíblica. Leían de los profetas, leían de los salmos, leían de la ley, leían de lo que se estaba formando del Nuevo Testamento. Entonces, la gente, solamente los ricos podían tener acceso a un libro y no había Biblias. Lo mejor que podían conseguir, tal vez como aquel eunuco de Hechos 8, era conseguir un rollo de un profeta. Tener una copia del Antiguo Testamento, olvídese, eso no había. Solamente en el templo de Jerusalén, que ya... Entonces, aquí Pablo le dice algo que en el día de hoy parece ser un ridículo, porque todos tenemos la Biblia impresa en papel, la llevamos en el celular, la tenemos en 1000 lugares, en grabaciones, lo que sea. Y sin embargo, mis hermanos, me temo que este mandamiento es más urgente y relevante que nunca. Las congregaciones del día de hoy no conocen la Biblia y por eso viven vidas derrotadas y débiles. Los pastores no predican la Biblia porque no la leen, no la conocen y por lo tanto entretienen al rebaño. Pero Pablo le dice, si vas a formar discípulos sólidos y maduros y crecientes, léele las Escrituras. Yo aquí donde ministro, tengo el privilegio de servir a la comunidad hispana, muchos miles de personas que han venido aquí a Los Ángeles. 99% de ellos nunca tuvieron una Biblia en la mano hasta que llegaron a nuestra iglesia. No iban a la iglesia, y si iban a la iglesia popular, la iglesia no les daba la Biblia, ustedes saben. Es por eso que he hecho la decisión que en mi culto siempre leo largos párrafos de la Biblia para ayudarlos a que desarrollen la mente de Cristo y vivan vidas que le agraden. Los 4 años que estuve en Texas como profesor pude visitar muchas congregaciones y les aseguro que es patético lo que pasa. Recuerdo una congregación que estuvieron cantando 1 hora y 20. Luego pasó el pastor, puso la Biblia en el púlpito, se movió y empezó a hablar de cualquier cosa. La Biblia era un objeto decorativo. No se le leyó al pueblo y mucho menos se le explicó lo que Dios dice en su palabra para nuestra bendición. Pero noten bien que Pablo es un hombre que sabe que el corazón de la tarea de un ministro es enseñar la palabra, predicar la palabra. Es predicar el evangelio a los de afuera, es edificar a los santos. Y por eso le dice, entre tanto que liego, dedícate a leerles la Biblia y luego enseñar y animar a los creyentes. Ahí está. En 2 Timoteo le va a recordar una vez más a este joven pastor, tú conoces las Escrituras desde tu niñez y son útiles para esto, esto y esto. Por lo tanto, predica la palabra, Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo, predica. Porque van a llegar los días cuando la gente no va a querer escuchar más la sana doctrina, sino que van a querer fábulas. Mensaje light, livianito, como una pluma. Y es por eso que le dice, procura, dale prioridad a la enseñanza de la Biblia, abrir el texto, a decirle a la gente, hermano, esto es lo que Dios dice en Juan 3:16 para tu bendición. Esa es la tarea del predicador. Si yo quito la Biblia, ¿con qué autoridad vengo a traer la religión de Jorge Oscar Sánchez? ¿Para qué sirve eso? Para nada. Lo único, el poder está en la Biblia, el poder está en la palabra.
Solamente de la Biblia se dice que es la espada del Espíritu. Por eso la tenemos que predicar, enseñar consistentemente. Y además nos dice, hazlo de tal manera que resulte en animar a los creyentes. Ahí está. Tantas veces la gente llega al culto del domingo desalentado después de una semana terrible y sale del culto peor, con que el predicador los gritó de arriba abajo, los insultó, aunque no usó palabras incorrectas, pero los hizo sentir como la peor basura. Y mis hermanos, acá hay un mensaje. Tenemos que predicar la ley, que todos somos pecadores perdidos, rumbo a una eternidad de horror. Y se lo tenemos que decir a la gente, porque si no, no van a querer ser salvos, no van a querer la medicina. Pero habiendo presentado el problema, no podemos enviar a la audiencia con los 4 neumáticos pinchados a correr la carrera de la semana. Eso es pecaminoso. Tenemos que soltarlos con esperanza. Tenemos que hablar del pecado y de las consecuencias graves, pero más grande todavía es la gracia de Dios. Por lo tanto, vean que le dice, fíjate Timoteo, alienta a los creyentes. No era suficiente con enseñar, era necesario hacerlo de un cierto modo que deje un sabor agradable en la boca y un sentir de esperanzas. Cuando he enseñado la clase de predicación, la he enseñado en 2 seminarios, muchas veces le tenía que decir a los jóvenes, hermano, ¿qué te pasa? Estás hablando a la iglesia de la Odisea que Dios los va a vomitar de tu boca. El rostro revelaba tal ira, tal enojo, que uno dice, no, tranquilo muchachos, vamos tranquilos. Nuestro lenguaje corporal, nuestro rostro dice mucho, por lo tanto dice, alienta a los creyentes. Tercera exhortación. En el versículo 14, Pablo le va a recordar una vez más la importancia que tiene el don espiritual que Timoteo recibió el día que fue comisionado a servir a Dios. Vean ustedes. La versión del 60 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La Nueva Versión Internacional traduce, ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Bueno, vean ustedes. Otro versículo para predicar un sermón largo y abundante en conocimiento. ¿Cuándo ocurrió la comisión de Timoteo? No sabemos. Posiblemente en el segundo viaje misionero, cuando estaba allí en su ciudad natal en Listra, en Turquía. Y evidentemente hubo un grupo de hermanos que se reunieron con él, le pusieron las manos y el Espíritu Santo descendió con poder y le otorgó un don espiritual. Ahora, no nos dice cuál era ese don. Uno de mis profesores, el doctor Gordon Fee, un erudito del Nuevo Testamento, dice que posiblemente con el contexto tiene que ser el don de enseñanza, el don de predicación. Tiene mucho de lógico eso, yo estoy de acuerdo con él. Creo que, siendo que el corazón de la tarea ministerial es la comunicación del mensaje, Dios no nos va a mandar a la muerte, al paredón, a hacer una tarea para la cual no nos ha capacitado ni nos ha dado las armas o las herramientas, llámele como quiera. Y en este caso, Pablo le dice, tú has recibido un don, no lo descuides, no lo tengas en poco. No pienses que porque ahora estás en Éfeso y tal vez los creyentes no son con tantos conocimientos, te puedes relajar y puedes predicar lo que se te viene en gana. No, momentito. La Nueva Versión Internacional dice, ejercita el don que recibiste. Úsalo, desarróllalo. Que aquello que Dios te dio sea para la bendición, para la edificación de la iglesia. Nunca lo olvides.
en realidad todos los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, nunca para nuestra exaltación. Por eso le dice, deja de descuidar el don. Ese es el término original. Parece que Timoteo estaba un poquito ahí medio flojito en esta tarea. Y Pablo le dice, deja ya de jugar con eso. Úsalo para bendición de los hermanos. Qué tremendo. A mí me asombra que el Señor a todos sus hijos nos da muchos más dones de los que imaginamos que hemos recibido. Y ustedes y yo tenemos el gran privilegio de desarrollarlos. ¿Por qué? Nunca se olviden, el Señor nunca nos da los dones en la forma de un roble crecido, sino de una semillita insignificante que ustedes y yo tenemos que echarle agua, abonarla, fertilizarla, cuidarla y hacerla crecer. Así son los dones de Dios, especialmente el área de predicación y enseñanza, donde tanto podemos aprender a cómo hacer la tarea mejor. Lo cual me lleva a la próxima exhortación. Versículo 15, ¿qué nos va a decir el apóstol? Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ello, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¡Wow! Vean ustedes. Hace un tiempo estaba enseñando sobre cómo predicar mejor. Era un seminario para pastores. Y les hice la pregunta a los hermanos, ¿quién les enseñó a predicar a ustedes? Y la verdad que el modelo latinoamericano es que nadie nos enseñó. Un día nos dieron un empujón, nos tiraron al mar, a la piscina, a la alberca, como le quieran llamar, y tuvimos que salir nadando como pudimos. Yo he hecho esa pregunta desde Alaska hasta Tierra del Fuego y la respuesta siempre ha sido la misma. Nadie me enseñó a predicar, me largaron nada más. Bueno, hermanos, eso es suicida. Al pensar sobre todo que la Biblia es un libro complicado, difícil de enseñar. Y como les decía, hice la pregunta, ¿quién les enseñó a predicar a ustedes? Y un hermano de estos súper espirituales dice, el Espíritu Santo. Ah, bueno. Mirá, hermano, si a vos te enseñó el Espíritu Santo a predicar, tenés que ser mejor que el arcángel Gabriel entonces. Sin embargo, las cosas no son así en los púlpitos contemporáneos. El gemido más grande que escucho en todas las congregaciones es, queremos escuchar mejores sermones. Sermones que sean bíblicos, cristocéntricos, relevantes, prácticos, que sean lógicos, progresivos, no una ensalada que es imposible de pasar. Les hago la pregunta. Yo llego un día del trabajo a mi casa y mi señora me recibe diciendo, querido, aquí está la cena para esta noche. Vamos a comenzar con una sopa, vamos a seguir con una ensalada, después vamos a tener un buen churrasco argentino con papas y todo lo demás, después vamos a tener un postre y luego vamos a tomar un capuchino. Ahí está. ¡Qué menú! 5 platos, qué delicia, qué banquete. Hermano, si usted tiene una esposa que hace algo así por usted, cuídela, porque no abundan esas. Pero supónganse que una semana más tarde, llego a casa y mi esposa me dice, querido, hoy tuve un día de locos. Nuestro hijo se enfermó, lo tuvimos que llevar al hospital, apareció tu mamá de sorpresa y el perro lo tuve que llevar al veterinario y esto y lo otro, y entonces no tuve tiempo para preparar la cena y tomé todos los mismos elementos de la semana pasada, los metí en la licuadora y tomá, aquí está, listo. ¿Se entiende? Le hago la pregunta, ¿quién quisiera comer esta segunda o la primera? Ahora no se olvide, esta tiene tanto valor nutritivo como la primera, ojo. Y sin embargo, eso es lo que pasa domingo tras domingo en miles de congregaciones.
El pastor ha desarrollado ideas que no tienen fundamento en la Biblia, de que yo subo y el Espíritu Santo me llena la boca. El Espíritu Santo no va a hacer esa obra con usted, hermano. Solamente hay una promesa para en caso de una persecución encarnizada. Eso es lo que habló el Señor. Pero si usted es uno de estos vagos y sinvergüenzas que no le gusta el estudio, usted no tendría que subir jamás al púlpito. Mire, yo no nací sabiendo. Pero cuando a mí me tiraron a la piscina, dije, Señor, si tú me llamaste, voy a poner lo mejor de mí para aprender a comunicar el mensaje con excelencia. Déjenme mostrarles la próxima transparencia. Porque hace 53 años que Dios me llamó a su servicio. Y yo comencé a predicar, pero me di cuenta que predicar era una tarea dificilísima. Y entonces comencé a tragar libros y a tomar cursos y a viajar, a ver y a escuchar predicadores que valían la pena escuchar. Es por eso que escribí esos 2 libros que tienen allí en la pantalla. El de la predicación salió en el año 2020, editorial CLIE, lo ha publicado, lo pueden conseguir en todas las librerías del mundo, allí está. Allí volqué 50 años de experiencia en el ministerio. Si usted quiere aprender a predicar bien, le ruego que consiga ese libro y lo lea de tapa a tapa, porque le va a ayudar a ser un predicador excelente, de manera que su iglesia disfrute su enseñanza y tenga el respeto de ellos, como Pablo nos enseña. El otro libro, El líder del siglo XXI, allí justamente tengo un capítulo dedicado al tema que estamos tratando hoy, porque es cómo motivar a sus seguidores. El hombre y la mujer que hacen lo que Pablo nos dice en este párrafo tan rico, van a tener seguidores, van a tener gente que se va a alimentar con ellos. Es por eso que fíjense lo que le dice: sé diligente en estos asuntos. La mayoría de los pastores que conozco dicen, lo principal de mi ministerio es la predicación, pero es a lo que menos tiempo le dedican. Hermanos, un mensaje excelente es fruto de la preparación excelente. No puede haber divorcio en esas cosas. Si Dios te llamó a una vida de estudio. Por eso le dice, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Qué triste, ¿no? Tener una persona y que la congregación dice, cada vez predica peor. Los otros días estaba en una reunión de ministros y allí había uno de mis alumnos, encontré que tuve el privilegio de enseñarles todas estas cosas que comparto en este día a ustedes. Y también estaba una señora mayor, 30 años casi mayor que él. Y qué lindo fue escuchar a esta dama, líder denominacional, que dijo, los mensajes de mi pastor mejoran todos los años. Bueno, eso es lo que Pablo dice, que en nuestra vida, en nuestro ministerio, tiene que haber un progreso. Es por eso que le dice, sé diligente en estos asuntos, ocúpate de estas cosas, ponele ganas, no te conformes con pasar el examen con lo justito, trata de sacarte de 1 a 10, un 10, trata de sacarte una A, trata de que la gente salga diciendo, este hombre sabe hablar, quisiera escucharlo más. Le hago la pregunta. ¿Cuántos minutos le da usted a un predicador aburrido y después se desenchufa? He hecho esa pregunta y todo el mundo me responde de la misma manera. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos máximo. Usted es así, yo también. Si usted viene y me trae un mal sermón, lo voy a escuchar por 1 minuto y después me quedo sentado pero me desenchufo. Le doy la espalda aunque estoy sentado adelante suyo. Y si usted hace eso, cree que los demás no vamos a hacer eso con usted. Por lo tanto, aprenda a predicar. Cómprese el libro, léalo. Los libros no muerden, decimos. Son para nuestro bien. Por lo tanto, hay esperanza. Pero todo depende de nosotros. No podemos decir el Espíritu Santo. Ojalá muchos me pudieran escuchar cuando digo que nuestra tarea
El paradigma es igual al de Elías. Allí en el Monte Carmelo, él puso las piedras, puso la leña, puso el animal y después como pastor evangélico le puso el agua. Muchos evangélicos hacen eso. Elías hizo su parte. Luego Dios hizo la suya mandando el fuego. El Espíritu Santo fue dado para darnos poder para vivificar la palabra para que la gente se salve. Pero si yo no pongo el altar, no esperemos fuego del cielo. Es imposible. Dios no es un Dios de caos. No lo olvide. Vamos a la última exhortación. Y es que una vez más Pablo le recuerda: cuidado con tus prioridades, hijo. Cuidado con tus prioridades, Timoteo. Y en el versículo 16 cierra este párrafo apasionante diciéndole: ten cuidado de tu conducta. Otra vez volvemos al versículo 12. Lo mismo que le dijo, ahora se lo reitera. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Ahora, vean ustedes el orden, ¿eh? Primero, ¿quién soy yo? Luego, lo que comunico. Si yo soy un tipo que soy exacto en la doctrina, pero mi vida es un caos y un desastre, de nada me sirve predicar la verdad. La verdad, como vimos en el versículo 12, se absorbe a través de las experiencias. Y por eso le dice: cuídate de ti mismo y también de la doctrina. No debemos divorciar lo que tiene que venir unido, pero comienza conmigo y luego con el mensaje. Y luego le dice más: persevera en todo ello. ¿Qué quiere decir? Que la tarea del pastor en una iglesia no es una carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos, donde en 9 segundos y pico se acabó la carrera. Es una maratón cross country. Son décadas que nos demanda para poder discipular a aquellos que vienen al reino de Dios. Por lo tanto, le dice: desarrolla tus capacidades, desarrolla tu testimonio, desarrolla todo lo que eres y persevera, 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 persevera hasta el final. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, vean ustedes lo que le dice: porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ahí está. Confío que nadie va a venirme con la tonta pregunta de decir: pero acá está hablando de que se va a salvar, pero la salvación es por la fe. No, Pablo no está hablando del perdón de los pecados. La palabra es la misma, pero se usa de maneras diferentes. Cuando le dice te salvarás a ti mismo, le está diciendo vas a salvar tu ministerio. La razón por la cual te dejé en Éfeso se va a completar. Y la iglesia se va a edificar y la gente va a ser bendecida. Y se van a terminar las malas doctrinas y vas a poder tener un ministerio donde la bendición de Dios descienda para todos los miles de creyentes que hay en esa ciudad. Y lo otro que le dice es, te salvarás a ti mismo y también a todos los que han sido confiados a tu cuidado. Bueno, ahí está. Queremos que nuestra congregación nos respete. 5 exhortaciones que ustedes y yo tenemos que conocer, llevar al corazón y vivirlas y vivirlas y repetirlas y repetirlas y perseverar hasta el último día. Por eso les dije, si usted está pensando en colgar el diploma, devolver el diploma que le dieron un día, el certificado de ordenación, si está con ganas de colgar los guantes y tirar la toalla, tranquilo, hay esperanza, está al alcance de nuestra mano. Por eso Pablo nos recuerda a ustedes, a mí, se lo recordó a Timoteo en el primer siglo y a nosotros en el último siglo. Por lo tanto, que nadie nos tenga en poco, depende de nosotros, sino que la congregación llegue a respetarnos porque nos conocen como personas sinceras, transparentes, que demuestran en qué consiste el Evangelio.
Personas que en el culto saben lo que tienen que hacer, que es enseñarle a la gente la palabra de Dios, leyéndoselas y predicándoselas con el fin de animarles. Personas que tienen dones dados por Dios y los desarrollan, y son persistentes y trabajan y lo pulen. Y finalmente, personas que saben que nosotros somos el canal de la bendición, que es nuestro gran privilegio, que mientras reconocemos que no somos un tubo de oro, sino apenas un vaso de barro, con todo, el Señor ha elegido utilizarles a ustedes y a mí para que su nombre sea conocido, amado, respetado y glorificado. Y esa es la gloria de nuestro servicio. Por eso, ¿se puede ganar el respeto de la congregación? Absolutamente que sí. Y es mi palabra de aliento para ustedes en este día. Si está desanimado por la falta de resultados, vuelva al manual, vuelva al libro, al fundamento de la tarea. Hágale caso a lo que nos enseña el apóstol. Si usted siga, persevere. Los aliento con esta palabra y me despido de ustedes. Si usted me preguntara a qué edad comenzó a predicar usted sus mejores sermones, diría después de los 50. ¿Por qué? Porque requiere muchos años de estudio de la Biblia, de estudio de la vida humana, de aciertos y fracasos, para que nuestra enseñanza, nuestra predicación llegue a ser algo que vale la pena ser escuchado. Es por eso que le hago la pregunta: ¿cuándo escribió Beethoven sus mejores sinfonías? ¿Cuando tenía 20 años? No, al final de su carrera. La 9ª sinfonía de Beethoven se canta en todos los eventos donde hay miles de personas, que hay algo que celebrar. ¿Cuándo la compuso? Cuando ya estaba sordo, en los últimos años de su carrera. Y lo que les quiero decir es esto: hay esperanza. Si tenemos la actitud correcta, no solamente nos vamos a ganar el respeto de la iglesia, sino que por sobre todas las cosas, a través de tu vida y de mi vida, la gloria de Dios ha de descender y la presencia de Dios se ha de ser manifiesta. Y qué lindo cuando la gente vengan y nos digan: pastor, hoy estuvo Dios en nuestra iglesia. Y ese día habrá valido la pena todos los esfuerzos que hayamos hecho. Por tanto, Timoteo tenía una tarea imposible, al igual que la nuestra. Pero si hacemos las cosas bien, con la actitud correcta, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el Señor nos bendiga en este día y hagamos las decisiones correctas, exactas, que nos han de traer el mayor beneficio a ustedes y a todo el rebaño a quien Dios nos llamó a servir. Que el Señor les bendiga en este día a todos. Que la paz del Señor reine en vuestros corazones. Hasta la próxima.